Buenas noches. Estás en Contacto Oscuro. El lugar donde las leyendas, las historias, las experiencias con lo paranormal, sobrenatural e inexplicable, se vierten en los sucesos de la vida cotidiana. La entrega de hoy es un relato enviado desde el Estado de México, el cual nos estremeció, nos llevó al borde. Pero aún así, salimos a buscar quién nos podría asegurar que esta no es una historia sacada de la ficción o una psicosis de una noche. Quédate, o sal ahora que puedas, entramos a Contacto Oscuro. En el corazón de México, donde la superstición se entrelaza con la realidad, un canto resuena en las noches más sombrías. Este es el relato del ave de la muerte, una criatura humanoide que ha sido vista por siglos y confundida con animales, pero no canta, sino que llega como un presagio de la pesadilla que se aproxima, como un eco de las almas que no pueden cruzar al otro lado. Se dice que el pájaro de la muerte emergió de las tierras prehispánicas como un augurio oscuro venerado por las culturas indígenas que interpretaban su canto como una advertencia, como un presagio de oscuridad y muerte. Los antiguos pobladores cuentan que su canto, al oído, se asocia con el último sonido que hacemos antes de partir de este mundo y un alarido de muerte. Pero, ¿de dónde viene esta figura enigmática? Desde las antiguas leyendas de Quetzalcóatl hasta la llegada de los colonizadores, la presencia del ente alado ha sido una constante en el folclore nacional. Ahora, entremos en materia. No sin antes pedirte que nos sigas y compartas nuestras investigaciones para poder seguir en contacto. Decía que al escuchar esta historia, investigamos el origen, o de dónde pudo haber nacido el mito y hasta dónde es lo real. Fue en el mismo municipio que hallamos a una mujer adulta, que ha vivido en su casa de adobe que le heredaron sus papás al morir. Laura es una mujer ya de edad avanzada que nos contó cómo perdió a su hermano, presa a esta ave. Mi hermano estaba bien, fuerte, trabajábamos en el campo y como cada noche tomamos nuestro café, un pan con mantequilla y azúcar antes de irnos a dormir. Le dije descansa y nos fuimos a la cama sin saber que cerca de las 4 de la mañana, escucharía un ruido. Un crujido cruzado con un lamento que me paralizó. Lo vi ahí, en su cama, sin moverse, viendo a una de las vigas del techo donde se observaba como una mujer vieja, con poco cabello, con una gran sombra negra encima. Eso, sigo sin saber qué era, hacía un ruido que salía más de la oscuridad, de algo malo y maloliente. Lo tomé de la mano, lo arrastré afuera de la habitación. Según yo. Entonces volteé para abrazarlo y no estaba. Se cerró la puerta fuertemente y corrí a ver a mi padre. Y le dije que había una señora que se quería llevar a Pablo. Se despertó y él sacó de un armario una escopeta que tenía. Fuimos a la recámara y se lo juro. Mi padre le disparó a esa cosa oscura, con olor a muerte. Esa cosa, yo digo que era como una mujer. Salió rompiendo las tejas de la casa. Pero ya se había llevado a Pablo. Ya el pobre estaba blanco, rígido, no respiraba. Esta es la transcripción de la historia que nos contó esta pobre mujer, a la que le temblaban las manos. Suspiraba y nos deseó, de corazón, que el mal se alejara de nosotros. Ahora, toma un respiro. Date fortaleza y escucha la historia de Isabel, una joven madre de Metepec, en el Estado de México, que escuchó el aleteo del ente en su ventana. Esta, una de las historias más escalofriantes que hemos escuchado. Una noche de octubre, mientras Isabel dormía con su marido, sus hijos se encontraban en otra habitación descansando. Uno de ellos, el más pequeño, logró escuchar como las alas y las garras de una figura humanoide, oscura, y de casi 3 metros. Trataban de romper el ventanal que separaba a los dos menores de la calle, del contacto con ese ser que los acechaba de noche. Dice que su cuerpo se paralizó, al igual que el del resto de la familia que asegura. Solo pudo escuchar un sonido moribundo, como de aquel enfermo que está en sus últimos alientos, de esa palabra que no es más que un sufrimiento ahogado, de algo inexplicable. Isabel cuenta que la noche se detuvo. Solo existía ese sonido de las largas uñas, tratando de romper el vidrio. Todo iba como en cámara lenta, como si se detuviera el mundo. El ente estrellaba su cuerpo contra el ventanal de la recámara de mis 2 niños, cuenta Isabel.
Segundos se hicieron horas en los ojos de los niños que miraban casi catatónicos la figura. Una criatura que después supimos trataba de poseer sus almas y sus cuerpos. En la otra habitación, Isabel pudo escuchar ese ruido único que le enchinó la piel. Había un hedor como la misma carne muerta que provenía del exterior. Y solo podía escuchar un lamento de sus hijos, pidiendo ayuda. Ella supo en ese momento que algo no estaba bien, y que sus pequeños corrían peligro. Isabel no podía levantarse, era como si flotara en su habitación, y podía verse acostada desde el techo, con la mirada en blanco apretando fuertemente sus manos. Así nos narró esta parte, con lágrimas en los ojos, mientras temblaba de pies a cabeza. Como pude me paré de la cama, me arrastré hasta la recámara de mis hijos. Abrí la puerta, prendí la lámpara del buró, una muy pequeñita. Ahí fue cuando la vi. Vi esa cosa oscura, con su cuerpo opaco, con manos y pies muy largas y arrugadas, como de una mujer mayor. Tenía una boca, casi como un embudo largo lleno de sangre. Su cuerpo. Aún me da escalofríos recordarlo. La piel la tenía muy blanca, lisa, y así como con vellos gruesos largos y entre las plumas negras, feas, viejas. Lo que no olvidaré son sus uñas. Eran tan afiladas como un cuchillo. Entre la oscuridad de la habitación, Isabel cubrió a sus pequeños con una manta. Los arrastró para sacarlos del lugar que parecía un umbral hacia el otro mundo. Desesperada, gritó a su marido para que le ayudara. Yo ni podía abrir un ojo, era como si los tuviera pegados, pero en serio la oí y fui como pude. Me acuerdo, pues, ¿cómo se te va a olvidar algo así? Vi a la cosa esa, pero me urgía sacar a mis hijos. Isa no podía hablar bien, a tientas y miedo, nos encerramos ahí en una bodeguita que tenía. Con puras velitas y una lamparita nos las pasamos 2 días. Solo rezábamos y rezábamos cada que oíamos algo. Ahí estaba la despensa, mis santitos y unos amuletos que me habían dado mi mamá y mi abuelita, que para el mal, y ve cómo nos sirvieron. Así nos lo contó Jorge, esposo de Isabel. Durante este tiempo, ella sostuvo una cruz hecha de lazo de henequén, que estaba bendita por un sacerdote en Semana Santa. También había un espejo, que según ellos, sirve para ahuyentar a los espíritus, y azúcar, un elemento que se ocupa para encerrar al mal. Dentro de la bodega, Jorge pintó una especie de grimorio, un símbolo dibujado en el piso con carbón y hierbas, un círculo con varias figuras y letras. Una preparación que su abuela le enseñó para protegerse del Eunuch, o el ave de la muerte. Días después, Jorge, Isabel y sus hijos se mudaron de esa casa, pero afirman que algunas noches lo han vuelto a ver. El mito ha pasado durante generaciones, y los antiguos contaban que el Eunuch es en realidad un alma en pena, que busca niños de gran corazón u hombres grandes para llenarse de fuerza o destreza. Hay que recordar que el simbolismo de un ave o un ave muerta es señal de la muerte misma, del comienzo antes de un final. Hay otras creencias del sur de México que han dicho que el Eunuch es un demonio que adoptó la forma de un ave para poder seguir en la tierra. El fatalismo se apodera de la mente, y muchos comienzan a asociar cada encuentro con el Eunuch como un iris de explicitud entre la vida y la muerte. Las historias se vuelven advertencias, su lamento se convierte en un llamado para aquellos que buscan respuestas, donde quizás no debería buscarse, o tal vez no deben siquiera de pensarse. Espera nuestra siguiente entrega, y no te olvides de seguirnos en redes sociales. Envíanos tus vivencias, videos, audios o historias. Estamos en contacto. En Contacto Oscuro.